Buenos días a todos, bienvenidos a las jornadas, al evento de financiación y capitalización de empresas que organizamos hoy en CTA junto a CEDETI. Mi nombre es María Nieto, pertenezco a la parte de desarrollo de negocios de Corporación Tecnológica Andalucía y primero dar la bienvenida y unas breves normas de funcionamiento que ya conocemos todos muy bien. Vamos a intentar tener micrófonos y cámaras apagados mientras que estamos en el evento para que vaya mejor la conexión. Estamos grabando el evento. Después queremos difundirlo a través de las redes y nuestros canales de comunicación y os invitamos a hacer lo mismo. Durante el evento, cualquier duda que surja, cualquier pregunta que queráis hacerle a los intervinientes, de verdad que os animamos a hacerlas porque es la intención de este evento, que haya una comunicación fluida. Para organizarlo un poco, hacerlo a través del chat. Y para respetar los tiempos de la agenda, lo que vamos a hacer es hacer todas las preguntas al final. Cuando terminen los intervinientes, pues haremos una recopilación de las preguntas que hayáis hecho y, bueno, pues por supuesto os animamos a compartir todo el contenido que se genere durante la jornada, que esperamos que os resulte interesante. Pues os cuento un poco cuál es la agenda que tenemos para hoy. Este evento de oportunidades de financiación y capitalización a empresas en sector verde, pues es uno de los eventos que organizamos dentro de las actividades que tenemos como nodo de RedPidi a nivel nacional e internacional junto a CEDETI. Tenemos este año este evento en el marco de un proyecto europeo en Horizonte 2020 que se llama Empower Bio, que tiene el foco en pues mejorar las capacidades de las pymes verdes en su captación de inversión privada. Vamos a empezar las intervenciones con Carlos Franco, que nos va a hablar de todas las novedades de la convocatoria 2021 del programa Neotec. Después intervendrá Andrés Ubierna, va a hablarnos más de la parte de capitalización de empresas y coinversiones con el programa Invierte. Marc de Polyfly nos va a contar su experiencia en primera persona en este tipo de convocatorias, y para finalizar María García, compañera de aquí de CTA, que es la gestora del proyecto Empower Bio, va a hablarnos del programa de apoyo empresarial que este proyecto europeo pone a disposición de las pymes y que se está lanzando ahora mismo y bueno, pues tiene distintas opciones muy interesantes de participación. Así que, bueno, yo ya lo he comentado con los intervinientes antes, vamos a intentar ceñirnos a los tiempos, ¿vale? Yo me permitís que os avise un pelín antes de finalizar para que lo sepáis. Carlos, Andrés y Marc y María ya me han dado su ok para poder hacerlo. Así que le doy la palabra a Carlos, que, como os decía, nos va a hablar de las novedades de la convocatoria Neotec en 2021. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, María. Gracias a CTA, por supuesto, por contar con nosotros para esta interesante jornada. Espero que así lo sea para los participantes. Agradecer, por supuesto, a los participantes su asistencia. Voy a compartir pantalla para mi presentación. La podéis ver, ¿no? ¿Se ve, María? Sí, muy bien. Sí. Gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, pues voy empezando. Bueno, comentaros que todo lo que voy a poder contar hoy, la convocatoria Neotec de 2021, la que viene ahora, no está todavía convocada. Entonces, todo lo que voy a contar hoy son datos sobre la convocatoria de 2020, que ya está cerrada y resuelta, se abrió el año pasado por estas fechas más o menos, 2020,
y bueno, se evaluó y se resolvió antes de finalizar el año pasado, el año 2020. Como os digo, pues son tiempos, yo creo, a nivel administrativo interesantes, ¿no? Convocar en primavera y poder resolverlo completamente antes de acabar el año, pues yo creo que está muy bien. Pero como os decía, todo lo que voy a contaros hoy está basado en la convocatoria del año pasado, la que ya está cerrada, porque en la gran mayoría de lo que salga en la nueva convocatoria va a ser muy similar a lo del año anterior, con algunas mejoras que os intentaré ir contando, ¿no? Bueno, empiezo primero a comentaros quiénes somos. Cebeti, imagino que todos nos conocéis, pero bueno, indicaros que somos una entidad pública empresarial, un organismo que dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación, y dentro de la estructura del Ministerio de Ciencia e Innovación, como conocéis, pues hay una agencia que se encarga de dar apoyo a la investigación científica, a la investigación académica, de universidades, centros de investigación, etcétera, que es la Agencia Estatal de Investigación, y nosotros somos el otro punto focal del Ministerio, el agente principal para apoyar la I+D+I empresarial. Por decirlo de alguna forma, pues el agente principal para apoyar la innovación empresarial. Un poquito más que comentaros aquí. Y bueno, esta actividad, pues entiendo que muchos lo conocéis, tenemos ayudas públicas para dar apoyo a las empresas a llevar a cabo proyectos de I+D+I que les ayudan a mejorar su competitividad. También apoyamos la internacionalización de las empresas en base a su tecnología, y tenemos también una parte importante de orientación, asesoramiento y servicios para promocionar, dinamizar que las empresas lleven a cabo proyectos de I+D interesantes, cada vez más complejos, que puedan acudir a programas europeos internacionales, etcétera, ¿no? Y dentro, bueno, algunos datos, somos más de 300 personas trabajando dentro de Cebeti. En el año 2019, que lo tenemos cerrado, pues se movilizaron prácticamente 2.000 millones de euros, 834 en ayuda directa, 780 en retornos y otros 380 en contratos tecnológicos. Y como veis, de los 800 y pico que os he comentado de ayudas directas entregadas por Cebeti, pues una parte muy importante, 450 millones, fueron hacia la PyME, 25 millones de tecnológicos. Y aunque no esté aquí indicado, ya os lo adelanto, pues 25 millones es lo que hemos dedicado los últimos años para ayudas del programa Neotec, de lo que vamos a hablar hoy. Y dentro de la estructura del conjunto ayudas de Cebeti, que lo tenéis aquí, no voy a entrar al detalle hoy, claro, comentaros que en este gráfico que veis, pues tenemos nuestros instrumentos colocados pues en el eje de las Y. Cuanto más arriba son de instrumentos para apoyar proyectos de mayor complejidad técnica, mayor grado de investigación, más lejanos al mercado, también más reto. Y en el eje de las X, cuando vamos hacia mi derecha al menos, pues están las empresas, digamos, situadas según su grado de desarrollo empresarial, ¿no? Entonces, ¿dónde está Neotec? Pues como veis está arriba del todo a la izquierda. Significa que son proyectos, empezamos ya a hablar de la convocatoria, del instrumento, con una carga importante de investigación industrial, proyectos de base tecnológica relevante, muy punteros, y también, lógicamente, dirigidos a empresas en sus primeras fases de desarrollo empresarial. Bueno, después Andrés su comentario invierte, no voy a entrar ahí porque, como os digo, mi compañero Andrés pues os dará una presentación con bastante detalle sobre este tema, ¿no? Y bueno, como ya os dije al principio, pues todo el rato de esta presentación van a hacer referencia a la convocatoria 2020, pero tened en cuenta que lo hacemos porque no está abierta la otra y no podemos hablar de lo que no está públicamente presentado, pero sí, en gran medida, lo que constaba la convocatoria del 2020 nos va a servir para la convocatoria del 2021 con algunas mejoras. Afortunadamente, lo que va a haber de cambio van a ser mejoras. ¿Y qué ocurre con la convocatoria de este año? Pues estamos pendientes de que salga, pero en un plazo muy cortito. Yo no puedo deciros fecha porque no la sé, sinceramente, pero yo creo que hablamos de muy poquitas semanas, incluso os diría que muy poquitos días. Para que os hagáis una idea, el año pasado, en 2020, justo hoy se lanzó la convocatoria, un 8 de abril. Entonces, estad muy atentos a la página web de Cebeti, a nuestras listas de distribución, etcétera, para que no se os pase el tiempo, porque una vez que se convoca, bueno, pues es un mes y medio lo que suele haber de plazo para poder plantear los proyectos. Resultados Neotec, pues aquí veis los de los últimos años, tampoco me detengo mucho, pero comentaros que todos los años ha habido, los últimos 17-18 hubo 20 millones de euros para la convocatoria, 19-20 hubo 25 millones de euros, bueno, 19 veis que hubo 48, pero es un tema estadístico nuestro, pero son 25 más 25, y se han aprobado pues cada año alrededor de unos 100, entre 102 y 103 proyectos.
y se han presentado habitualmente entre 300, 320, salvo el año pasado, este año de pandemia, bueno, pues que tuvimos una demanda muy, muy alta. Ahora lo vais a ver por encima de los 400 proyectos, ¿no? Y en Andalucía, pues la verdad es que en los últimos años ha habido una mejora importante de proyectos aprobados y prácticamente la tasa de aprobación es por encima del 10%, o sea, el 10% de los proyectos aprobados Neotec son proyectos andaluces, lo que yo creo que es una buena cifra. Ya os he comentado lo que hemos dedicado cada año a Neotec en las últimas convocatorias. Es una convocatoria anual en concurrencia competitiva. Y como veis, ¿qué busca? Ya os lo comento, ¿no? Es el apoyar la creación, pero sobre todo la consolidación de pequeñas empresas de base tecnológica, pequeñas empresas innovadoras con una fuerte base tecnológica. Y son 3 mensajes principales. Tiene que ser una pequeña empresa, tiene que ser una empresa muy innovadora, muy rompedora en lo que esté llevando a cabo, desarrollando a nivel tecnológico, y, lógicamente, son empresas localizadas, radicadas en España. También comentaros que, aunque siempre hablamos de Neotec como un programa de creación y consolidación, yo entiendo que es más, entendemos que es más un programa para consolidar a esas empresas base tecnológica. No es un programa dirigido a la creación como tal de la empresa. Hay otras entidades que lo hacen seguramente mejor hacen eso mejor que lo podríamos hacer nosotros. Hablamos de empresas con un primer grado ya, vamos a decir, de madurez, donde ya han trabajado algo la tecnología, y vamos a apoyarles el plan de negocio, ahora lo veréis, durante 1 o 2 años, para que consoliden, para que trabajen fuerte sobre ese desarrollo de tecnología, productos, etcétera, para poder, al cabo de esos 1 o 2 años, empezar a llegar al mercado de la forma que sea, ¿no? En 2020, ya lo adelanté, se presentaron 460 solicitudes. Fue pues una cifra altísima, que es un 50% más de lo que fue habitual en los años anteriores, 17, 18, 19, y aprobamos 103 proyectos. Este año, afortunadamente, y es un primer mensaje de novedad, bueno, vamos a poder dedicar más recursos a la convocatoria gracias al plan de recuperación europeo en EU Next Generation. Y bueno, esperemos que la tasa de aprobación pues sea mayor que la del año pasado, gracias a poder contar con más recursos. Bueno, aquí simplemente es la orden de bases en la que se basa la convocatoria, de aquí que veis, de 2018, es la misma en la que basaremos el nuevo lanzamiento. Y podéis consultar con detalle la convocatoria de 2020, porque, como os decía, no es la que nos vale para este año, pero os puede servir como referencia a la hora de empezar a ir planteando el proyecto, porque en gran medida será muy similar, ¿no? Y todo se presenta en CDTI pues de forma telemática. Entrando ya al detalle, bueno, pues está dirigido a empresas de reciente creación. Tienen que tener más de 6 meses y menos de 3 años desde su constitución formal, teniendo en cuenta como fecha, digamos, de referencia el cierre de la convocatoria. Tienen que tener también un capital social mínimo desembolsado de 20.000 euros en el momento de plantear el proyecto. Como veis, lo que os dije al principio, no es para crear la empresa, son empresas que tienen un mínimo ya de capacidades, ¿no? 20.000 euros no es una gran cantidad, pero bueno, ya es un capital suficientemente significativo para ver que la empresa ya está en un momento de lanzarse con fuerza a poner a punto sus desarrollos y tecnologías. La evaluación es una única fase, os lo comento porque en alguna ocasión, hace ya varios años, lo hicimos en 2 fases, pero vimos que no nos valía para ser más eficientes. Evaluación en una sola fase. ¿Y qué apoyamos? Pues apoyamos el plan de negocio de la empresa durante 2 años. Entonces, en la convocatoria que salga ahora en 2021, podremos apoyar el plan de negocio de la empresa en el año 2022 y 2023, o solo 2022. Lo habitual es que los proyectos vengan con 2 años, 22 y 23, pero bueno, también podría ser un único año. Y las actividades que se nos planteen deberán comenzar el 1 de enero del 2022. Como os digo, para esas fechas estará ya la convocatoria evaluada y resuelta, porque así lo hemos hecho en los últimos años, ¿no? Se presenta en primavera, se evalúa, pues se cierra pues, normalmente por 1 mes y medio, como mucho 2 meses de apertura de convocatoria, y se cierra, y se evalúa antes del verano y después de verano, para tener normalmente una resolución provisional en noviembre y poder ya resolverla definitivamente antes de acabar el año, en este caso el año 21. Bueno,
en concurrencia competitiva, tenerlo en cuenta, porque ya sabéis que CETI tiene muchas convocatorias abiertas en concurrencia no competitiva, se publica lógicamente en el BOE, y la ayuda es una subvención a fondo perdido, una subvención no reembolsable, hasta el 70% de ese plan de negocio, con un máximo de 250.000 euros. Esto, con muchas posibilidades, va a variar en la nueva convocatoria a mejor, porque va a haber una mejora ligada a la incorporación de talento en la empresa. La idea que tenemos, como os digo, vamos a ver cómo se plasma finalmente la convocatoria, es para aquellas empresas que incorporen algún doctor en la empresa, dedicado lógicamente tiempo completo al proyecto, al proyecto de empresa, vamos a poder incrementar la cantidad de ayuda concedida. Y además, como os decía, para la siguiente convocatoria, para esta convocatoria que salga, gracias a los fondos EU Next Generation, pues tendremos mayores recursos, lo que entendemos que nos permitirá, además de poder llegar a un porcentaje mayor de ayuda y mayor cantidad de recursos apoyados a los proyectos que incorporen doctores, pues también nos permitirá poder apoyar un mayor número de proyectos y que aumente la tasa de aprobación. ¿Cómo se entrega la ayuda? Pues cuando el proyecto está resuelto, comunicado, todo con procedimiento administrativo, se anticipa a la empresa, eso sería a principios del año que viene, el 60% de ayuda concedida sin ningún tipo de garantía, y el resto del pago se haría al finalizar, cerrar el proyecto. Puede ser al año 1, si es un plan de negocio a un año, o al año 2, si se va a financiar el plan de negocio de 2 años. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Pues ya lo hemos dicho al principio, una pequeña empresa innovadora. ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, pues esto va a ser muy similar a lo que hubo el año pasado. En su momento, para los proyectos aprobados, nos tendrá que entregar la empresa un informe de evaluación de un experto externo que certifique que es una empresa innovadora o bien que un auditor certificado del ROAC nos indique que al menos el 10% de los gastos de la empresa son para I+D. Una de estas dos opciones es la que la nueva empresa tecnológica tendrá para demostrarnos que es una empresa innovadora. ¿Y quiénes no son elegibles? Pues no son elegibles empresas en crisis, como nos ocurre a todas las instituciones públicas, para cualquier empresa, cualquier ayuda pública que concedamos. No se puede apoyar a una empresa que ha sido beneficiaria de una ayuda Neotec anterior y tampoco puede ser una empresa que digamos que haya distribuido beneficios. ¿Dónde se solicita? Pues a través de la página web CEDETI, lo tenéis aquí. Tendremos además, lo veréis al final, unos correos de ayuda. Todo, como os digo, es un procedimiento telemático. La empresa tiene que registrarse, es algo muy sencillo. Tendrá un password y un login y, bueno, y a partir de ahí ya podrá plantear la ayuda. Hay que esperar a que, lógicamente, esté la convocatoria para poder lanzar el proyecto, preparar el proyecto, pero sí, por supuesto, debéis registraros con anterioridad. ¿Qué le pedimos a la empresa? Pues la documentación es el plan de empresa junto con otra documentación, y es un plan de empresa que va a responder claramente a los criterios de evaluación. Como ocurre en casi todas las convocatorias, lo que planteamos debe responder a los criterios de evaluación que estarán claramente definidos en la convocatoria. Y bueno, ya os dije, solicitud en fase única, a través de la web, plan de empresa según el formato que saldrá bien definido en un anexo de la convocatoria, y además, lógicamente, para hablar de otros aspectos, pues habrá cierta documentación financiera administrativa que vayamos a pedir. El contenido del plan de empresa el año pasado estaba en el anexo 2, con un máximo de 40 páginas. Vamos a ver este año si se mantiene así. Y lo que se pide es un resumen ejecutivo, un plan de explotación comercial de lo que la empresa vaya a desarrollar. Nos tiene que explicar con detalle, y es muy importante, lógicamente, porque hablamos de empresas de base tecnológica que van a trabajar sobre tecnologías, desarrollos muy punteros, pues la tecnología e innovación de lo que están desarrollando, en la que basa su proyecto empresarial. Muy importante, lógicamente, sobre todo, siempre, pero en un proyecto Neotec mucho más, el equipo emprendedor, quiénes son, qué van a hacer, cómo se comprometen con la empresa, y, por supuesto, con otras ayudas públicas, pues el impacto socioeconómico ambiental que va a tener el proyecto. Aquí estarían, no creo que cambie mucho para este año. Aquí están los criterios de evaluación del año pasado, como veis, y aquí están las puntuaciones mínimas, ¿no? 15 sobre 30 en plan de explotación, 21 sobre 35, y ese es un criterio muy importante, porque, como veis, hay que sacar una puntuación mayor que en otros. Es un criterio de pasa o no pasa en valoración de la tecnología e innovación del proyecto. Mínimo 15 sobre 30 en capacidad de gestión del equipo emprendedor, y, bueno, 5 puntos para el impacto económico y medioambiental. Estos son los criterios de evaluación
con las puntuaciones que llevan asociadas. Y un poquito entrando al detalle, no me entretengo porque la presentación la vais a tener y ya estoy ya cerquita del tiempo que tenía previsto. Bueno, pues en la tecnología e innovación, como es lógico, pues hay que ver la necesidad de tecnología, por qué se lanza el proyecto, a qué se quiere responder, qué tecnología se propone, cuál es la valoración diferencial de lo que se hace, la innovación tecnológica que represente, el reto tecnológico que con el que van a trabajar. Y muy importante en proyectos Neotec, todos lo sabéis, pues el tema de gestión de la propiedad industrial. Es muy importante que quede muy claro cómo se va a proteger la propiedad tecnológica industrial, si puede entrar en conflicto con otras patentes, etcétera, pues también explicar cómo se va a gestionar eso. Es un tema que se mira mucho, como es lógico, en estos proyectos de base tecnológica. Y, lógicamente, la calidad conjunta de la propuesta, la coherencia, etcétera, ¿no? Y es un primer criterio excluyente. De pasa o no pasa, como os dije antes, teniendo que tener al menos 21 puntos sobre los 35 que se asignan a este criterio. Ay, disculpad, me he ido sin darme cuenta. He vuelto. Bueno, plan de explotación comercial, también muy relevante, porque bueno, normalmente son proyectos que son muy fuertes desde el punto de vista de innovación y tecnología, pero a veces la parte de explotación comercial, el conocimiento del mercado, no es tan bueno. Entonces hay que trabajar especialmente esta parte, ¿no? Pues ahí vemos el modelo de negocio, el plan financiero e ingresos, el tema de mercado, el conocimiento del mercado, barreras que puedan tener para poder llegar al mercado con sus productos, desarrollos, procesos, etcétera, servicios tecnológicos, que conozcan bien la competencia y que nos muestren claramente las ventajas competitivas que va a suponer sus desarrollos frente a lo que ya hay, ¿no? Porque son empresas jóvenes que van a tener que luchar en un mercado duro y difícil con empresas consolidadas. Bueno, pues nos tienen que mostrar todo esto para que, digamos, creamos en el proyecto y se pueda valorar favorablemente. En el equipo de gestión, fundamental aquí, su formación en competencias, la experiencia profesional que tengan, muy, muy relevante el compromiso del equipo gestor y técnico con el proyecto, su capacidad, digamos, relacional y la vinculación que puedan tener con otras redes de empresas de base tecnológica, entornos de emprendimiento, etcétera, porque por nuestra experiencia hemos visto que todo este tema de relación, redes, conocimiento del ecosistema innovador y del emprendimiento, pues ayuda mucho a que estas empresas se consoliden en el mercado, ¿no? Y cuanto a impacto socioeconómico y medioambiental, pues aquí ver la creación y calidad del empleo. Este año va a ser especialmente importante por lo que os comentaba, porque vamos a poder entregar una ayuda mayor a aquellas empresas que se comprometan a contratar a doctores dedicados al proyecto. Inversiones privadas que se vayan a movilizar, temas, lógicamente, de igualdad de género e inclusión social, y también es muy relevante pues, la sostenibilidad medioambiental de la empresa y de sus desarrollos, ¿no? Gastos elegibles, pues aquí de manera sencilla comentaros que apoyamos la totalidad del plan de negocio de la empresa a 2 años. Aquí el proyecto no es un proyecto finalista para desarrollar algo concreto, sino que se apoya el proyecto es la empresa, lo que se apoya es todos los gastos que vaya a tener en 2 años o en 1, depende de cómo plantee el proyecto, aunque eso sí, tened en cuenta que vamos a pedir un plan de negocio a 5 años para conocer las perspectivas de la empresa a medio plazo, pero nosotros nos enfocamos en la financiación en 2 años, ¿no? Presupuesto mínimo financiable, 175.000 euros. Recogemos inversiones en inventariable, en activos fijos necesarios para el proyecto empresarial en esos 2 años. Gasto de personal de todo tipo, técnico, administrativo, financiero, de gestión, etcétera. En materiales fungibles, colaboraciones externas, cualquier tercero que colabore en el proyecto, centros de investigación, otras empresas, asesores, etcétera, y otros costes que, bueno, que veréis detallados en la convocatoria en su momento. Y muy importante, os he dicho que se recoge todo el plan de negocio, pero sí que hay algunos gastos que no son subvencionables. Son, por ejemplo, gastos financieros, el IVA, no recogemos en ninguna ayuda CBETI, obra civil, terrenos, edificación, etcétera, tampoco vehículos de transporte, gastos de promoción, difusión del proyecto tampoco, temas de comida, manutención, etcétera, y costes indirectos. O sea, a diferencia de otros proyectos más finalistas, aquí no recogemos costes indirectos. Pero exceptuando esto, todo el resto de gastos de la empresa, de inversiones de la empresa en su plan de negocio, a 2 años vista los podemos recoger. Bueno, simplemente un esquema de cómo trabajar la solicitud. Por supuesto, parece una tontería, pero es muy importante leerse muy bien, muy detenidamente la convocatoria, ver la elegibilidad, los requisitos. Son convocatorias largas, están muy trabajadas porque son bastantes años. Cada año yo creo que la mejoramos y la hacemos más sencilla de entender, pero hay que leerla muy bien. Para poder después, si tienes dudas, hacernoslas llegar, preparar un plan de empresa a 5 años, aunque como os digo, recogemos 2, orientar claramente lo que se va a preparar y lo que se va a presentar a CEDETI a los criterios de evaluación Neotec, que estarán claramente definidos en el correspondiente anexo,
seleccionar si vas a plantear un plan de negocio a 1 o 2 años, dependiendo pues, de cuándo y cómo quieras llegar al mercado, cuantificar los gastos, definir acuerdos o connotaciones, preparar, lógicamente, toda la documentación técnica, ¿no?, económica y administrativa y ya presentarlo. Como os digo, a través de la sede electrónica CEDETI, nosotros lo que haremos será comprobar en su momento la documentación y una vez cerrado el proyecto, la convocatoria, también se habrá un periodo, digamos, donde las empresas puedan subsanar alguna documentación que no haya sido presentada. Pero tenéis que ver muy claro en la convocatoria y si no, consultándolos en los correos que veáis, qué es subsanable y qué no es subsanable, porque la memoria técnica, la descripción del proyecto, el plan de negocio no es subsanable. Sería subsanable otro tipo de documentación que pueda faltar. Y bueno, ya, sí. Vamos. Vale, voy acabando ya. Simplemente esto ya es una simple relación de documentos que vamos a ir pidiendo, informe técnico, informe de auditor. Nada, simplemente lo podéis ir viendo porque es la documentación administrativa que os vamos a pedir, la tenéis aquí, ya, así ya podéis ir preparándola. Y para realizar consultas tenemos unos correos, unos buzones, están Soporte Nacional RedPidi, Soporte Internacional RedPidi, que CTA lo conoce muy bien porque es el gestor de esta parte de dando apoyo a CEDETI, os lo podrán explicar. Y sobre todo, comentaros que para Neotec tenemos ya abierto un correo para dudas sobre la convocatoria. No podemos entrar a valorar propuestas concretas porque es una convocatoria de corrección competitiva, o sea, no podemos valorar la calidad de una propuesta específica, si encaja o no encaja, su innovación tecnológica, pero sí en el correo Neotec que veis aquí vamos a responder a dudas que se os planteen sobre las características generales de la convocatoria. Y nada más, aquí tenéis otros correos que os valdrán para cuando el proyecto pueda salir adelante y esté aprobado y diferentes dudas que tengáis. Y nada más, la red PIDI, donde es un sistema descentralizado de nodos, de instituciones que nos dan soporte a CEDETI para poder responder a cuestiones relacionadas con la I+D+I. Y mi correo, cualquier comentario que tengáis, me lo podéis hacer llegar aquí. Y como os decía, si son dudas específicas sobre la convocatoria Neotec, tenéis el correo neotec@cdti.es, donde se responde, pues la verdad que con bastante rapidez, a las dudas que nos podáis plantear sobre las características de la convocatoria. Muy bien, muchas gracias. Disculpa, María, espero no haberme alargado demasiado. Para nada, estás casi rigurosamente on time. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante toda la presentación. Bueno, nosotros aquí en CTA somos nodo PIDI. Cuando llamáis aquí en la parte de Andalucía, respondemos nosotros. Y con esta convocatoria estamos totalmente de acuerdo que cada año habéis ido mejorándola, además perfilando y definiendo mucho más. Nosotros llevamos trabajando con esta convocatoria desde 2017 y además hemos apoyado a muchas de las propuestas en Andalucía que han sido ganadoras. Creo que casi un tercio y estamos totalmente de acuerdo que la verdad es que la habéis mejorado año a año en todos los aspectos. Están ya surgiendo algunas preguntas por el chat, como hemos comentado, las vamos a acumular para contestarlas todas al final y le doy paso directamente a Andrés, ¿vale? Para que nos hable del programa Invierte, que también estamos deseando escucharte. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos y gracias al CTA por organizar la jornada y por invitarnos. Yo voy a centrar mi presentación en Invierte, que es un área de la casa un poco específica. Espero que estéis viendo ya la presentación que he compartido y que es la que me va a servir de soporte durante mi intervención. Entonces, en primer lugar, me gustaría empezar con una diferenciación clara entre lo que es Invierte y el resto de la casa. No solo porque Invierte supone la aportación o la entrada de Invierte de CEDETI a través de la sociedad Invierte en el capital de las compañías y por tanto es algo muy diferente en ese sentido, sino también porque las ayudas CEDETI son ayudas de Estado y por tanto pues tienen ciertas particularidades y en el caso de Invierte, por el contrario, no es ayuda de Estado, sino que pues somos un operador más de mercado, que vamos en condiciones de mercado y como vais a ver siempre trabajamos con alguien de la mano, ¿no? Entonces, bueno, primero un poco de historia sobre qué hemos hecho nosotros en Capital, en CEDETI a lo largo del tiempo. Y otra reflexión adicional. Invierte no es ayuda de Estado y además en Invierte el interlocutor natural
no son las compañías, o sea, Invierte es un programa cuya finalidad es que las compañías tecnológicas españolas accedan a financiación, pero nuestro interlocutor natural no son las compañías, sino que, como decía antes, al tener que ir siempre con alguien de la mano, nuestro interlocutor natural en este ámbito van a ser los inversores, aunque el objetivo final sea financiar pymes tecnológicas. Nuestra experiencia empezó en el año 2006 de la mano del Fondo Europeo de Inversiones, que era el gestor de una iniciativa promovida conjuntamente, que era un fondo de fondos. Ahí lo que buscábamos era crear caldo de cultivo y tener un ecosistema de inversores que atendieran las necesidades de pymes tecnológicas. Cuando ese programa finalizó su andadura, su periodo de inversión y dejó ya de comprometer dinero en fondos, pues vimos la posibilidad de, con lo que habíamos aprendido y el bagaje que teníamos, iniciar esa actividad de apoyo a fondos en solitario, nosotros desde CEDETI, y lanzamos ya la iniciativa Invierte en ese momento, en el año 2012. Ha sido una iniciativa que, bueno, pues yo creo que ha sido bastante exitosa desde el punto de vista de la cantidad de fondos a los que hemos apoyado, 14 fondos, hemos comprometido 260 millones de euros y hemos firmado también 3 acuerdos de coinversión. Ahí podéis ver un poco a quiénes hemos apoyado, ¿no? Pero durante el tiempo, pues lo que pasó fue que llegó Fondico, y no sé si sois conscientes, pero Fondico Axis, a través de una iniciativa que se llama Fondico Global, ejecuta actividad como fondo de fondos, es decir, ayuda a que equipos que quieren invertir en empresas en nuestro país y están levantando fondos, pues ellos comprometen capital con esos fondos, al igual que hacíamos nosotros en Invierte con todos los que veis en la pantalla, ¿no? Entonces, dada esta especificidad, pues empezamos a pensar en alternativas, porque sí que estamos bastante convencidos de que lo que tenemos que buscar es adicionalidad, complementariedad y minimizar al máximo los solapes. Seguimos pensando que tenemos espacio para poder... para que podríamos seguir con nuestra actividad de Invierte sin problema como fondo de fondos, porque tenemos una aproximación bastante diferente a la del ICO. El ICO está mejorando muchísimo el panorama que tenemos a nivel nacional y lo hace con una intensidad de capital que pone a disposición de fondos muy grande y con convocatorias muy sistemáticas. Y nosotros en Invierte, como fondo de fondos, siempre hemos funcionado con un enfoque mucho más manual, ¿no? Mucho más amanuense, mucho más a medida. Y esto enlaza con lo primero que os quiero contar que estamos haciendo en Invierte ahora mismo, que es apoyar fondos en transferencia de tecnología. Cerramos el viernes que viene, el viernes 16, una convocatoria, un llamamiento que hemos hecho a gestoras para que presenten sus candidaturas si quieren lanzar un fondo de inversión en etapas muy tempranas, es decir, en empresas que surjan de centros tecnológicos, universidades, centros de investigación, ese tipo de compañías, ese tipo de perfil de empresa. Pero es un fondo de transferencia de tecnología al que queremos apoyar, o varios, yo creo que terminaremos apoyando varios, que tienen una característica muy particular, y es que estamos exigiendo que el tamaño mínimo del fondo sea de 40 millones de euros. Los fondos de transferencia de tecnología en España típicamente tienen un tamaño, tienen una cantidad de fondos bajo gestión muy reducida que impide pues, que puedan apoyar a las empresas si estas van yendo bien, que impide que cuando tienen que enfrentarse a situaciones, pues los gestores puedan hacerlo y maximizar sus retornos y lo tienen muy complicado porque tienen muy pocos fondos bajo gestión. Entonces entendemos que tenemos que hacer una apuesta muy decidida porque esos fondos, digamos, suban de nivel, ¿no? Y esa es la apuesta en la que estamos con el fondo en transferencia de tecnología. Pero en lo que me quiero centrar hoy en la presentación es sobre todo en la parte de coinversión, ¿no? Que aquí primero os quiero contar el racional, la dimensión de los fondos nacionales de Venture Capital, de Private Equity, pues principalmente en Venture Capital y de transferencia de tecnología, es un poco infraóptima, es decir, querrían tener más fondos bajo gestión, pero el levantamiento de fondos no es sencillo para ellos y terminan gestionando una cantidad de fondos menor. Y esto hace que cuando sus compañías van avanzando en el tiempo, llegue un momento en el que las compañías en cartera que van funcionando bien tengan que competir por los recursos que tiene el fondo. Cuando el fondo querría apoyar a todas, pues la cantidad de recursos que tiene no le permite hacerlo y tiene que hacer una selección, ¿no? Entonces esto es malo para las compañías
porque no pueden alcanzar todo su potencial, y malo para el inversor porque pues al no alcanzar todo su potencial va a perder una rentabilidad que podría obtener de otra manera, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que poniendo una facilidad de coinversión lo que estamos haciendo es aumentar su capacidad de inversión. Por otro lado, todo el mundo cuando hablas con ellos son muy, en sus estrategias de inversión invierten en tecnología, invierten en equipos nobles, invierten en cosas que están muy lejos de mercado, pero luego cuando llega la hora de la verdad, pues un inversor ve un equipo que es novel, que está lejos de mercado y que todavía tiene cierto riesgo tecnológico en los desarrollos y pues hay que reconocer que cuesta un poco dar el paso, ¿no? Dar el salto de fe. Entonces entendemos ahí que si les ponemos a su lado una estrategia de coinversión o una posibilidad de coinversión, pues se pueden animar a entrar en esas compañías, ¿no? Porque están diluyendo el riesgo en ese momento inicial. Y luego, por otra parte, también estamos arrastrando, y si miráis el listado de inversores que luego os voy a comentar dónde está, que tenemos ya homologados en la coinversión, veréis que muchos de ellos son corporativos, son inversores no fondos de capital riesgo, sociedades de capital riesgo, sino que son inversores pues tipo Perseo, que es de Iberdrola, o Capsa, o EDP, o Repsol, o bueno, tenemos ahí varios que son de ese perfil, ¿no? Entonces, nos interesa mucho porque invierten en compañías donde es complicado encontrar inversores profesionales regulados por CNMV y además creemos que podemos incentivarles a dar el salto a profesionalizar esa actividad inversora, ¿no? Bueno, y por otra parte, el inversor cuando va con nosotros, pues tiene un aliciente extra adicional, que es que por firmar con nosotros no se obliga a hacer nada con nosotros, él decidirá qué quiere hacer con nosotros y qué quiere hacer solo. Y luego también se lleva una comisión de éxito, es decir, si las cosas van bien en esa compañía y cuando se sale de esa compañía hay unos retornos, pues parte de los retornos que nosotros obtendríamos los compartimos con ese inversor. Entonces, si os contamos un poco cómo funciona la secuencia de invierte coinversión, empezaríamos con las cajitas que tenemos abajo, ¿no? Primero necesitamos homologar a un inversor privado, posteriormente necesitamos firmar o formalizar con ese inversor privado el acuerdo de coinversión, que es, digamos, el documento legal que rige nuestra relación en este ámbito. Posteriormente, cuando nos presente una operación de inversión, firmaremos una adenda para que esa inversión conjunta que vamos a hacer quede claro que está embebida dentro de ese acuerdo de coinversión y por último ya podríamos acometer la inversión, ¿no? Bueno, pues entonces, como veis, son bastantes pasos, es secuencial y empezamos un poco por los requisitos que tiene que cumplir un inversor privado. ¿Por qué os cuento a vosotros los requisitos que tiene que cumplir un inversor privado que probablemente la gran mayoría de vosotros no vais a ser inversores? Pues porque es interesante que lo conozcáis porque nosotros, pues para una empresa que busca financiación, puede mirar en el listado de inversores homologados para ver si encuentra a alguien que pueda estar interesado, pero si tiene un inversor interesado en invertir en la empresa, el que no esté homologado no imposibilita que se pueda homologar y que posteriormente le podamos nosotros apalancar y acompañar en la coinversión, ¿no? Entonces, creo que no está mal que tengáis en mente más o menos qué condiciones tiene que cumplir ese inversor. En primer lugar, tiene que ser un inversor privado profesional. Entonces, esto requiere o bien que esté regulado por CNMV como fondo de capital riesgo, sociedad de capital riesgo o sociedad de inversión colectiva, o en el caso de no estar en CNMV con estas características, tiene que cumplir la sociedad a través de la que invierte, tiene que tener al menos 20 millones de activo, al menos 40 millones de cifra de negocio, al menos 2 millones de fondos propios. Dos de estas tres condiciones. También necesitamos que acredite una experiencia previa mínima en 3 empresas tecnológicas. También exigimos la presencia en consejos de administración de ese inversor al que acompañamos en la coinversión y esto también es importante para las empresas que están buscando financiación. Si una empresa está buscando financiación y tiene un inversor homologado pero no le va a dar un asiento en el consejo, a ese inversor homologado no le podríamos acompañar en la coinversión. Por supuesto, los equipos que homologuemos o los inversores que homologuemos tienen que tener un equipo en España porque nosotros lo que queremos es que inviertan en empresas españolas y están fuera de la posibilidad de coinvertir con ellos todos aquellos inversores que vengan sus fondos de paraísos fiscales. Si nos fijamos ahora un poco más en dónde queremos que esos inversores inviertan y cómo invertimos con ellos, pues tendríamos estas características.
Por un lado, la tecnología queremos que sea una fuente de ventaja competitiva, ese es un requisito para que podamos acompañar al inversor en una ronda. Tiene que ser una empresa española, esto es obvio, y además no solo serlo, sino mientras nosotros estemos en el accionariado, mantenerse como empresa española. Nosotros aportamos entre el 50 y el 90% de la inversión total de los inversores homologados que nos estén solicitando coinversión. Y si combinamos esto con los mínimos y máximos que tenemos por ronda, nosotros en una compañía, en una ronda, podemos poner como mínimo 500.000 euros. Ese mínimo podría bajar hasta 250.000 euros si la empresa es muy tecnológica. Para que nos entendamos, podemos pensar en que muy tecnológica es algo parecido a ser una empresa neotech o ser una empresa de ese perfil, ¿no? O sea, que tiene una excelencia tecnológica muy, muy potente. Y podemos invertir como máximo 10 millones. Si esto lo combinamos con que ponemos entre el 50 y el 90% de lo que pone el inversor privado, pues nos da que podemos ir a rondas en las que conjuntamente inversores privados homologados y nosotros estemos entre 530.000 euros y 30 millones. O sea, que como veis es un abanico muy, muy, muy amplio. También tenemos un límite de aportación máxima por compañía. Lo anterior era por ronda, es decir, en una ronda podemos aportar como máximo 10 millones, pero en una compañía podemos invertir en 1, 2, 3, 5 o 10 rondas. O sea, no tenemos ningún límite en ese sentido, pero sí tenemos un límite máximo de aportación en todas esas rondas, que es de 15 millones por parte de Invierte. Tenemos luego también una limitación al accionariado, al porcentaje de accionariado público directo en las participadas, que no puede superar el 30%, y en el caso en el que el inversor no esté regulado por CNMV, la participación conjunta de Invierte y de ese inversor no puede superar el 50%. Aquí simplemente para que lo entendáis, si invertimos con un corporativo, pues nosotros tenemos una participación en derechos políticos que no es demasiado intensa y lo que queremos asegurar un poco es que no hay un control por parte de ese inversor privado porque le estemos acompañando nosotros, porque no tendría mucho sentido. Entonces, como veis, el camino parece muy largo, ¿no? Pero si miramos a lo que de verdad hemos hecho y a los números que llevamos, pues la verdad es que aunque es largo, estamos trabajando con mucha intensidad y yo creo que los números pues hablan un poco por sí solos, ¿no? Por un lado, siempre... Sí. 5 minutos, ¿vale? Sí, no, terminaré antes, no te preocupes. Muchas gracias por recordármelo. Por una parte, siempre trabajamos igual. Nosotros lanzamos una consulta a mercado en mayo del 2019 a través de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión, ASCRI, y a través de nuestra relación con inversores que no están en el universo ASCRI. Recibimos sus comentarios, los integramos y lanzamos ya la versión definitiva de la coinversión en julio del 2019. Desde ese momento, que como veis pues ha pasado 1 año y medio largo, ya vamos para 2, hemos homologado a 87 inversores, tenemos ya 60 acuerdos formalizados con 60 de estos 87 y hemos aprobado inversiones en 70 empresas por más de 95 millones. Y esto, o sea, son 70 empresas, pero hemos aprobado 74 coinversiones. ¿Por qué? Pues porque en 4 compañías ya hemos hecho alguna inversión de seguimiento, ¿no? Entonces, como veis, el camino es largo, pero el camino se hace. O sea, porque estos números demuestran que cuando una empresa busca financiación, pues a través de esta herramienta estamos siendo muy activos en el ecosistema, muy activos en el mercado. Y de hecho, pues gente que publica anuarios de inversión, pues nos está contactando para dar un poco visibilidad a lo que hacemos, ¿no? Porque empezamos a tener una presencia bastante significativa en lo que es el mercado. Para terminar, simplemente comentaros que por el tema pandemia, pues tenemos activo ahora un kit de condiciones un poco así como tratando de flexibilizar y de llegar a más inversiones. Entonces, no tenemos plazos establecidos. Normalmente trabajábamos con ventanas de cierre parciales, como se trabaja en CDTI con algunas convocatorias, ni para homologación ni para inversión. Según entran, se analizan y tenemos el compromiso de llevarlas lo antes posible a nuestros consejos de administración de Invierte, que es donde se aprueban las inversiones y las homologaciones. Flexibilizamos la consideración de lo que tiene que aportar cada inversor privado
Inicialmente exigíamos que cada inversor privado aportara 270.000 euros. Ahora mismo lo que exigimos es que entre todos los inversores privados que participan en la ronda, homologados que nos piden coinversión, entre todos ellos superen ese umbral de 270.000 euros, lo cual es un cambio significativo. Y luego, para proyectos que incidan en la emergencia sanitaria, no tenemos límite inferior para la inversión, ni del inversor privado ni por nuestra parte de Invierte. También es verdad que de momento no hemos recibido ningún proyecto de este perfil, ¿no? Así como en el segundo punto, la flexibilización, sí que hemos aprobado bastantes operaciones en las que individualmente los inversores, alguno de ellos o todos, no llegaban al límite y conjuntamente sí lo hacían, y eso nos ha posibilitado que hagamos la inversión. En el tercer punto, de momento no hemos formalizado ninguna inversión en ninguna compañía. ¿Dónde podéis consultar toda la información que hemos estado comentando? Pues en cedeti.es/coinversión. Ahí tenéis un poco lo que es el resumen de las condiciones. Podéis leeros el acuerdo de coinversión marco que firmamos con las compañías con las que con los inversores, perdón, a los que homologamos. Y al final de esa página web tenéis el listado de inversores homologados, que yo creo que es un subproducto de Invierte que facilita un poco el que empresas tecnológicas en busca de financiación puedan ver quién puede ser un inversor activo e interesado en ese perfil de inversión, detallando un poco pues, en qué tipo de compañías invierten, qué tickets y con una dirección de email de contacto. Y luego tenéis también un listado de las inversiones que hemos realizado, ¿no? O sea, que es para que también os hagáis una idea pues, de en qué tipo de compañías estamos, que yo creo que es útil también que lo podáis ver. Y por mi parte, nada más. Agradecer nuevamente a CTA la organización de la jornada. Y bueno, pues sin más dilación, pues yo me callo ya y espero el turno de preguntas. Muchas gracias, Andrés. Súper interesante. Vamos, en el turno de preguntas yo me reservo alguna. Me ha encantado la presentación. El programa Invierte sin duda es muy interesante y está situando a CDT en el ecosistema inversor nacional con muchísima presencia, ¿no? Tenéis muchas operaciones ya en activo y me reservo alguna pregunta porque me ha resultado súper interesante la presentación. Pues damos ya paso a Marc, CEO de Polyfly. Marc, cuando quieras, si quieres compartir la presentación. Sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve muy bien, Marc. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestra experiencia desde Polyfly. Muchas gracias por organizar esta jornada y al CDT para presentar su instrumento que apoyan a los proyectos innovadores y empresariales. Entonces, he dividido la presentación en dos partes. La primera parte os contaré un poco sobre la empresa Polyfly, el proyecto, la idea, la solución innovadora que hemos desarrollado. Y la segunda parte se enfoca a los instrumentos de financiación pública a los cuales hemos podido acudir y que nos han permitido desarrollar nuestra innovación con el tiempo necesario. Entonces, Polyfly es una startup en el sector agrotecnológico. Nos hemos constituido en febrero del 2017 en Almería, en el corazón de la industria hortofrutícola europea, y tenemos una oficina en el Parque Científico Tecnológico de Almería con una planta de producción muy cercana en Huércal de Almería. Entonces, el proyecto nuestro consiste en investigar, producir y comercializar soluciones alternativas para la polinización de cultivos de semilla y cultivo protegido en general. Nos enfocamos en un grupo de polinizadores muy eficientes que son los sírfidos, también conocidos como mosca de las flores o hoverflies en inglés. Y son un grupo de polinizadores muy importante en la naturaleza y muy conocido por su papel en la polinización de tanto cultivo agrícola como plantas silvestres. Nuestros polinizadores alternativos pueden permitir un aumento del rendimiento de las producciones agrícolas y también un aumento de la calidad de los frutos o de las semillas que se producen. Y entonces eso conlleva una mayor rentabilidad de las producciones agrícolas.
Básicamente, la idea surgió con la constatación que hay una falta y cada vez más importante de polinizadores y una dependencia muy grande hacia los polinizadores manejados, ya que los polinizadores silvestres están en declive y están cada vez más afectados por una serie de factores que puede ser el cambio climático, los sistemas agrícolas y pesticidas, este tipo de factores. Entonces, como es un sector que ha tenido relativamente poca innovación, eso empezó realmente con los primeros polinizadores manejados en el siglo XIX con la abeja melífera. Luego se empezaron a criar y comercializar abejorros en los años 80, cuando surgió el boom de los cultivos protegidos y de los tomates en invernaderos. Pero realmente, aparte de estos dos polinizadores, no hay muchas alternativas. Y una de las alternativas que surgió era utilizar moscas de la carne, que se sueltan en grandes cantidades dentro de los recintos, los invernaderos, y acaban polinizando algo, pero no es una solución idónea. Entonces nosotros lo que proponemos son sírfidos que son un poco a mitad camino entre la abeja y la mosca de la carne. Es un proyecto, un concepto pionero, aunque los sírfidos están muy conocidos y se conoce su potencial para la polinización. Hasta ahora nadie había conseguido crearlo a una escala industrial que permita luego su comercialización a un precio competitivo. Nosotros tenemos dos sírfidos en concreto, dos especies que se adaptan a condiciones climáticas distintas, una que es más adaptada a condiciones de temperatura elevada que se encuentran en la cuenca del Mediterráneo, clima así de verano, y la otra es más adaptada a climas de primavera o otoño del norte y sí, del norte de Europa sobre todo, pero es una especie cosmopolita. Entonces, estos sírfidos ya pueden responder a alguna espera de mejora de la polinización por parte de los agricultores, de la cooperativa, de las empresas que utilizan muy frecuentemente la abeja o los abejorros. Nos dirigimos a dos mercados en concreto. El primero es la industria de las semillas, de la producción de semillas, y este mercado realmente se divide en varios segmentos que son cultivos, semillas de hortícolas, semillas de ornamentales o semillas de oleaginosas. Y dentro de este mercado también se distinguen distintos tipos de clientes, que sean empresas multinacionales, casas de semillas que tienen sucursales en casi todos los países, pequeñas empresas especializadas en la producción de semillas y los agricultores que multiplican las semillas para luego poder comercializarla por parte de la casa de semilla. Este tipo de producción de semillas se puede hacer en jaula muy pequeña, desde 1 metro cuadrado, hasta túneles y invernaderos de más de 1000 metros. Y aquí en Europa hay 4 países que son muy fuertes a nivel de producción de semillas, que son Holanda, Francia, Alemania y España. A nivel de los cultivos protegidos, que eso es un mercado más grande en tamaño, también nos dirigimos a algunos cultivos que tienen problemática de polinización específica. Algunas hortícolas, como puede ser el melón o la sandía, los frutos rojos, como puede ser la fresa o la frambuesa, y cultivos subtropicales, que también se están desarrollando aquí en el sur de España. Por ejemplo, aguacate o mango. Estas instalaciones suelen ser más grandes, túneles o invernaderos desde 500 metros cuadrados hasta mucho más de 5000 metros cuadrados. Y por supuesto España es un líder en este mercado, pero también hay otros países europeos que también tienen mucha superficie de cultivos protegidos, como Francia, Italia y Holanda. Ahora mismo Polyfly ya colabora con varias casas de semillas internacionales y actores públicos y privados de la investigación sobre las temáticas de polinización en cultivos, y hemos firmado nuestros primeros contratos y participamos en una serie de proyectos a nivel internacional y nacional. Os he puesto algún vídeo para que os hagáis una idea de los sírfidos, que probablemente os cruzáis con ellos frecuentemente, solo que
se puede pensar que son abeja o abejorro, ya que se parecen mucho tanto físicamente como el comportamiento de estos insectos es muy parecido al de la abeja. Y eso hace que son buen polinizadores. Estos son cultivos protegidos. Tenemos fresa arriba a la izquierda, sandía abajo a la izquierda y aguacate, un cultivo subtropical que está en crecimiento exponencial casi aquí en Andalucía, ya que es una zona de Europa que tiene un clima que permite cultivar este cultivo subtropical y entonces permite también a los mercados de Europa del Norte de no tener que importar desde fuera de América del Sur o América Central este tipo de producto. Entonces, a nivel de la financiación y de cómo hemos podido financiar nuestra investigación en la fase temprana de la empresa, hemos tenido suerte de tener el apoyo de varias instituciones públicas españolas y también europeas y de encontrar en el CTA un aliado para la búsqueda de dicha financiación. Es verdad que hemos tenido que comprometer capital privado al principio, pero muy rápidamente, con un préstamo ENISA que hemos presentado en la línea Jóvenes Emprendedores, hemos podido también tener fondos, 50.000 euros en concreto, para financiar la fase muy inicial del plan de negocio. También destaca la particularidad de estos préstamos es que pueden tener carencia y un plazo de amortización relativamente flexible. Eso permite dar el margen de maniobra necesario a una joven empresa como Polyfly para empezar su actividad. También en el 2017, después de tener 6 meses de antigüedad, que es un criterio del CDTI para poder presentar un Neotec, hemos presentado junto con el CTA una solicitud para la ayuda Neotec. Esta ayuda ha sido muy importante para Polyfly, ya que nos ha permitido desarrollar la tecnología en una fase temprana antes realmente de entrar en una fase más de industrialización y comercialización. También fue muy útil esta subvención porque permite cubrir toda una serie de gastos que tiene que tener una pyme innovadora sin así dejar nada por fuera. El personal se puede financiar con el Neotec, los materiales, las inversiones en equipo e incluso colaboraciones externas. Concretamente, nosotros hemos podido subcontratar 2 universidades aquí en Andalucía, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Almería, y eso nos ha permitido también avanzar en el proyecto y comprobar la eficacia de nuestros sírfidos en condiciones reales, con investigadores universitarios. El porcentaje de intensidad de esta subvención también es bastante elevado, lo que permite realmente dar un empujón al proyecto. De las otras ayudas que hemos conseguido relativamente temprano, hemos conseguido una Torres Quevedo, que eso es una ayuda para la contratación de personal investigador, que eso también está dirigido a una persona con nombre y apellido, pero el porcentaje de intensidad de la subvención es muy elevado. Estamos hablando de 70% de los gastos del salario de la persona por una duración de 3 años. También hemos podido conseguir un doctorado industrial, que eso entraba en la estrategia de apuesta para la innovación y la investigación, que permite luego validar la tecnología, el producto que hemos desarrollado. Una segunda Torres Quevedo en 2018 y para una segunda investigadora también un plan transfiere, que aquí estoy hablando en general de las herramientas a la disposición de Polyfly que hemos podido conseguir. La UAL, la Universidad de Almería, por ejemplo, tenía un plan transfiere que permite coinvertir en un proyecto de investigación. Entonces nosotros hemos puesto una parte, alrededor de un 40% de lo que era el presupuesto de un proyecto de investigación interesante tanto para la universidad como para Polyfly, y la universidad ha completado esta inversión con un 58%. Hemos tenido también suerte de ganar un premio que también llevaba algo de dinero
con este premio. Y luego, otra subvención a la cual hemos enviado una solicitud era una subvención de la Junta de Andalucía, en concreto la agencia IDEA, para la creación de actividad económica y de un proyecto llevado a cabo por una pequeña empresa innovadora como Polyfly. Entonces, aquí hay que destacar que no es posible solapar subvenciones para gastos, los mismos gastos, y no todas las subvenciones son compatibles. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y probablemente los asesores que ayuden a presentar este tipo de solicitud ayudarán a identificar los eventuales conflictos que pueda haber entre instrumentos de financiación pública. Pero es una buena fuente de financiación y aunque puede ser competitivo, hay que valorar la posibilidad de presentar este tipo de proyecto. Por fin, en 2020 hemos conseguido, gracias al CTA, dos fuentes de financiación pública. Uno, Eurostar, que es un programa europeo, pero realmente gestionado en España por el CDTI. Y ese Eurostar básicamente es un proyecto que Polyfly lidera junto con dos actores más en este consorcio, el Grupo La Caña aquí en España, una empresa del sector hortofrutícola, y la Universidad de Wageningen en Holanda. Entonces, eso es un paso más allá en la investigación, en la fase realmente de expansión de la solución en condiciones reales para el mercado de cultivo protegido, en concreto el aguacate y la fresa. Y por fin, también el Estado español ofrece la posibilidad de aplicar deducciones fiscales por la actividad de I+D+I. Y eso es muy importante para jóvenes empresas que tienen un modelo de negocio al principio basado en la investigación y la apuesta para desarrollar producto completamente novedoso, porque realmente estas inversiones, bueno, hace que somos una empresa capital intensiva que necesita recursos y entonces antes de poder ser rentable siempre es útil de poder deducir una parte de las inversiones que hemos hecho. Pero no todo siempre va bien y es verdad que hemos tenido éxito con algunas convocatorias, pero no todas. Y por ejemplo, aquí os comento rápidamente, un instrumento que antes se llamaba instrumento PYME en la fase 2, y ahora se llama el EIC Accelerator. Hemos intentado 3 veces presentar nuestro proyecto con un plan de negocio muy exhaustivo y vamos, el apoyo del CTA, y aún así no hemos conseguido lograr esta subvención. Hemos presentado 3 veces hemos tenido muy buena puntuación, eso nos ha dado 3 sellos de excelencias, pero realmente al final nos quedamos fuera de la financiación. Entonces, hay que valorar cuando se presentan este tipo de solicitudes, porque es trabajo, eso necesita tiempo y dedicación, y es un instrumento muy competitivo. El instrumento PYME en concreto tiene una tasa de éxito de 2 a 5%. Entonces, hay que valorar la posibilidad si es interesante o no hacer esta inversión de recursos y tiempo. Y hay que tener en cuenta que hay muchos proyectos muy interesantes. A nivel europeo, la competición es buena cosa, pero no podemos esperar ganar toda la convocatoria. Y a modo de conclusión, para recapitular un poco lo que acabo de presentaros, Polyfly ha conseguido más de 2 millones de euros de financiación desde que se fundó en 2017. Aproximadamente un 50% de fondos públicos y un 50% por fuentes privadas. ¿Por qué los fondos públicos y las subvenciones han sido esenciales? Bueno, en una fase muy temprana de un negocio, una subvención como el Neotec permite validar la prueba de concepto, la viabilidad técnica y también el potencial comercial antes de entrar en una fase más industrial y de internacionalización. Es muy importante, no hay forma de
desviar de este camino. Hay que invertir, hay que poder tener los recursos y Neotec nos ayuda en esta fase. También permite dar el tiempo necesario, que algunos proyectos, como es el caso de Polyfly, que lleva un proyecto en el sector agrícola e industrial, no tiene el mismo tiempo para desarrollar su innovación que una startup, por ejemplo, de aplicaciones web, que las inversiones no son de la misma naturaleza. Entonces, el tiempo es fundamental. Y también los fondos públicos permiten luego poder atraer a fondos privados, que sean business angels, inversores, fondos de capital de riesgo, incluso los bancos, aunque menos, es algo que sirve de palanca. Entonces, lo último, que no todas las subvenciones, no todas las convocatorias realmente necesitan la misma inversión de tiempo, tienen los mismos criterios. Algunas están mejor ajustadas a la particularidad de alguna startup. Entonces hay que leerse muy bien los criterios de cada subvención. Es muy necesario, desde nuestro punto de vista, tener el apoyo de profesionales que tienen una experiencia en este tipo de convocatoria, ya que permite trabajar de forma más eficiente y aumentar la tasa la probabilidad de éxito de la solicitud. Pero por fin, los fondos públicos no pueden sustituir a los fondos privados. Es un complemento, hay que balanzar un poco los recursos de subvenciones y los recursos privados, ya que una empresa no va a ser exitosa si siempre basa su modelo de negocio en conseguir subvenciones. Así que nada, nos podéis seguir en las redes sociales, en LinkedIn e Instagram, y espero que la experiencia de Polyfly os pueda ser algo útil. Marc, muchísimas gracias por la presentación, súper interesantes los vídeos. Gracias por compartirlos, que son, creo, además bastante nuevos. Gracias por compartirlos. Es muy interesante vuestro proyecto y vuestra experiencia en primera persona. Pues vamos a dar paso a María García, que va a introducirnos acerca del proyecto Empower Bio. Así que, María, cuando quieras. Perfecto, muy bien. Voy a compartir mi presentación. Confirmarme, por favor, que la estáis viendo correctamente. Sí, la vemos, María. Vale, perdón. Perfecto. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Gracias a todos los ponentes anteriores porque no lo teníamos planificado, ¿verdad? Marc y yo no habíamos hablado previamente, pero su fin de presentación es la antesala perfecta para lo que yo os voy a presentar brevemente ahora en mi presentación sobre el proyecto Empower Bio, ¿vale? Esa última apreciación que él hace, ¿no? De que la parte pública, las ayudas públicas son básicas, necesarias y fundamentales para pues, dar esos apoyos iniciales, pero que no es lo único, ¿no? Y que todo ese acceso a la inversión privada es también algo que tenemos que considerar y para lo que nos tenemos que preparar como empresa, encaja perfectamente en lo que el proyecto Empower Bio persigue para lo que fue diseñado, ¿vale? Os comento brevemente que, al final, un segundito, aquí, perfecto. En el momento de acceder a inversores privados, muchas empresas, muchas pymes encuentran dificultades, ¿no? Porque a pesar de que cuentan con una buena idea, un buen proyecto, lo tienen muy claro. En muchos casos, bueno, pues incluso ellos han sido los que lo han generado técnicamente, ¿no? Como hablábamos en los casos previos, en los que hay una inversión en I+D y desarrollo del producto muy importante, no son capaces de dar el paso hacia un plan de negocio sólido, con una estrategia clara, con un análisis de la demanda potente, que haga posible que se convierta en una idea atractiva para los inversores de carácter privado, ¿no? Que los inversores privados apuesten, como comentaba también Andrés, ¿no? Idealmente está muy bien, ¿no? Esa conciencia, ese apoyo social de equipos noveles, etcétera, pero luego a la hora de poner el capital, bueno, pues hay que tener cierta seguridad de que eso va a tener éxito, ¿no? Entonces, el proyecto Empower Bio se centra precisamente en dar ese apoyo, esa formación a las pymes
de una manera directa a través de un programa formativo que os voy a contar ahora, y también de una manera más indirecta, pero lo que quiere es garantizar el impacto del proyecto a un medio largo plazo, que es a través de una capacitación a clústeres como agentes intermedios estratégicos y muy relevantes para poder seguir haciendo este tipo de capacitación a pymes en el futuro, ¿vale? Esto se unirá con una acción también de acceso a inversores, ¿vale? Os voy a resumir en la siguiente presentación, en la siguiente transparencia. Tenéis un poco el recorrido que queremos desarrollar. Durante el año 2021 y durante el año 2022 vamos a tener una edición en cada año en la que vamos a replicar exactamente este recorrido que os voy a comentar ahora. Inicialmente estamos asociando ya tenemos más de 40 clústeres europeos asociados al proyecto que se van a capacitar durante el mes de abril y mayo. ¿Vale? Que nos van a acompañar luego en ese proceso formativo a las pymes europeas. El único requisito que pedimos es que sea una pyme de un país que sabéis que sean elegibles en financiación a nivel europeo, que podrán solicitar unirse al programa formativo de Empower Bio. Al final de la presentación os enseñaré cómo, ¿vale? Tendremos unas semanas formativas con una serie de módulos, ¿vale? Y a la hora de la inscripción se pedirá a las pymes una serie de información de su estado actual, de cómo están ellas, bueno, pues cuál es su modelo, su acceso al mercado, su equipo de trabajo, etcétera, que nos permitirá al equipo de Empower Bio con los clústeres asociados realizarle una primera análisis del Investment Readiness Level, que es un poquito, aquellos que sois más tecnológicos os sonará el Technological Readiness Level, el TRL de los proyectos, pues es algo similar, ¿no? Es como esa preparación, acceso a inversores que la empresa tiene. ¿Vale? Con ese self-assessment, con esa autoevaluación, nosotros pues daremos una especie de indicación en qué situación está la empresa y cuáles son las áreas de mejora que creemos en las que se deben enfocar a través de este programa formativo que vamos a desarrollar. Entonces, con esa valoración hecha por parte de los socios del proyecto y los clústeres asociados, las empresas podrán acceder a los formularios que hay haciendo una especie de proceso formativo a demanda en función de esas áreas de mejora identificadas, y luego haremos lo que tenemos planificado para los meses de julio y septiembre principalmente, es una serie de eventos regionales, eventos, digamos, pues una serie de eventos en los que uniremos a las distintas pymes que habrán participado en el proceso formativo y en los que, bueno, finalizaremos, haremos acciones formativas adicionales. Este año serán online por razones obvias, esperamos que en el 2022 la cosa haya mejorado, y también haremos una primera competición, ¿vale?, para seleccionar aquellas en las que creamos que han alcanzado un Investment Readiness Level adecuado, ¿vale?, para poder ser candidatas a un evento final que se celebrará este año en octubre, a finales de octubre, a nivel europeo, y en el que tendrán la posibilidad de acceder a una cartera importante de inversores de carácter privado europeos, ¿vale? Se me ha olvidado comentar al inicio, y es un tema muy importante, ¿vale? Porque si bien Neotec Invierte no ha tenido ninguna área temática concreta, están abiertos a distintos sectores. En el caso de Empower Bio, nosotros tenemos que centrarlo, lo estamos centrando por razones del proyecto y de la entidad financiadora, que es la BBI, el Partenariado Público-Privado de Bioeconomía de la Comisión, y el BIC, en entidades que estén relacionadas con la bioeconomía, ¿vale? Esto se me ha olvidado comentarlo previamente, disculpad, pero tienen que ser pymes relacionadas de alguna manera con ámbitos de la bioeconomía, ¿vale? Bueno, como ya de alguna manera os he adelantado brevemente, los objetivos de Empower Bio son los siguientes: pues formar a formadores a través de esta formación a clústeres, que también persigue que el impacto del proyecto dure más allá de la duración del mismo. El KPI del proyecto es llegar a 90 clústeres en las 2 ediciones, unos 45 clústeres por edición, cosa que, bueno, en este primer año, que suele ser siempre el de arranque y el más complicado, ya prácticamente lo hemos alcanzado, así que estamos muy satisfechos con ello y creemos que vamos a tener un apoyo a través de esta red
internacional de colaboradores, que también va a ser muy interesante para las pymes que participen, porque no dejan de ser stakeholders a los que luego acudir en caso de querer pues buscar socios para proyectos o para algún tipo de actividad empresarial que estén desarrollando. Unas 300 pymes involucradas en este proceso formativo y de acceso a inversores que os he resumido anteriormente, unas 150 por edición aproximadamente. 10 competiciones regionales, serán 8 de carácter más regional. Con este tema de la pandemia, lo de la territorialidad se ha quedado un poquito diluido y los formatos online, pero bueno, serían unos 4 a nivel regional y, perdón, unos 8, 4 por edición y unos 2 a nivel europeo. Y luego estas 2 finales europeas que sí que se enmarcan dentro de un evento que es el European Biomass Venture Forum, que ha cambiado ahora un poquito de nombre y es el Food and Biomass Venture Forum, que es un evento que ya está consolidado, que ya tiene una participación de inversores internacionales muy potente, que tiene unos criterios de selección de empresas bastante competitivo y para lo que las empresas de Power Bio se van a preparar, porque la entidad que coordina este evento, que lo gestiona, es miembro del consorcio, con lo que vamos a tener de alguna manera algunas claves de lo que buscan en este proceso de selección de primera mano, ¿vale? Y ahí, bueno, pues de alguna manera, si estas empresas en Power Bio son exitosas, que es lo que todos esperamos y por lo que todos vamos a apostar, pues van a poder acceder a este evento bastante selecto, si me permitís decir, en el ámbito internacional relacionado con la bioeconomía. Fechas. Tenemos para los eventos regionales, bueno, estamos manejando entre julio y septiembre. CTA organizará uno de ellos este año, en septiembre del 2021. Todavía no hemos confirmado fechas. Será un evento en varios días. Inicialmente eran 3 días de bootcamp. El tema online nos permite que no tengamos que hacer los desplazamientos, por lo que intentaremos hacer un formato lo más ameno posible, pero en el que se combinarán acciones hacia los clústeres junto con acciones de carácter formativo más de carácter práctico que complementen lo que ya las pymes hayan visto en el Business Support Program, y luego esta pequeña primera competición para poder y también que sirva de entrenamiento para los pitching events que vamos a tener luego a los que vamos a tener que enfrentarnos luego para el evento europeo, ¿vale? Y luego las finales europeas, que como comentaba ha cambiado un poquito de nombre, y es Food and Bioventure Forum. Textur es el socio que lo organiza en coordinación con otro clúster danés en este caso, y serán el 26-27 de octubre de 2021 en Dinamarca. También por motivos lógicos, en este caso pues va a ser online, previsiblemente yo creo que ya casi al 100%. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que obtiene una pyme por formar parte de este camino al que os invitamos? Es importante destacar, como ha dicho Marc, que al final no deja de ser una inversión en tiempo, una inversión en recursos, ¿vale? Pero bueno, creemos que tiene muchas ventajas y muchos beneficios, como el de obtener apoyo para mejorar el Investment Readiness Level de la pyme en este caso, ¿vale? Y poder conseguir una financiación en esas fases más críticas en las que puede ser decisivo el apoyo de entidades externas para poder avanzar y ser exitoso a nivel empresarial. Para ello se quiere consolidar un aprendizaje de cómo acceder a esta inversión privada de la manera más exitosa posible y la posibilidad de introducir los productos en el mercado. El contacto con inversores es clave. Yo creo que es uno de los grandes del top 10 de los beneficios, ¿no? Porque no siempre es posible tener ese acceso de primera mano con inversores. El caso de CDPI nos lo ha explicado Andrés antes, pues también el hecho de que haya esta entidad pública promoviéndolo, yo creo que da
la imagen de la importancia que tiene esta fase, ¿no? Pero no siempre es fácil y sobre todo no siempre es fácil en el ámbito internacional cuando son, bueno, pues carteras de inversión bastante consolidadas, potentes y dirigidas, ¿no? Que también es importante tener en cuenta que, bueno, que en estos casos pues, también serán entidades que estén buscando acciones y ideas en el ámbito de la bioeconomía. Tanto dentro del consorcio, que luego lo veréis, os voy a enseñar un poquito los logos para que lo tengáis, como hay expertos externos en los que nos estamos apoyando para el programa formativo, realmente es un equipo de apoyo bastante potente a los que normalmente, bueno, pues no se tiene un acceso tan sencillo y sobre todo gratuito, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad para poder acceder a esta formación de manera gratuita para la pyme. Es un esfuerzo, yo soy consciente que al final en muchos casos las empresas andan, el primer problema que tienen es precisamente disponibilidad de personal, pero yo creo que puede merecer la pena el hecho de acceder a esta cartera de expertos internacionales, no solo en el sector de la bioeconomía, sino también, bueno, que nos van a dar claves de acceso a mercado y de otros aspectos más transversales. Puede ser muy interesante, ¿vale? Y luego, lo que comentaba de ese análisis, de ese primer self-assessment, de ese primer momento de decir, bueno, yo estoy en esta situación, ¿dónde centro el esfuerzo? ¿No? Precisamente por lo que comentábamos de que los recursos son limitados, ¿no? Entonces, esa primera valoración que vais a obtener en el momento que vosotros presentéis vuestra solicitud de parte de los miembros del consorcio y los clústeres asociados, os va a permitir centrar como pyme los esfuerzos en las áreas que creemos que pueden ser más críticas y pueden ser más decisivas a la hora de conseguir ser exitosos en el acceso a inversores. Eso sirve, por supuesto, para toda la parte de Empower Bio, pero bueno, no deja de ser, como hemos visto, un camino que en sucesivas rondas podáis repetir y de lo que os podáis beneficiar como pyme. Aquí tenéis un poquito algunas ideas de los temas que vamos a abordar dentro del Business Support Program. Justificación y estrategias de salida, validación del mercado, evaluación del mercado objetivo, planificación financiera y cómo ampliar el acceso a financiación. No quiero entrar en detalle porque lo tenéis todo en la web del proyecto, que os voy a dejar también después, pero que sepáis que hay una serie amplia de cursos que abordan distintas facetas de la necesidad formativa y de capacitación de cara al acceso a un inversor, ¿vale? Y también con planes lo más flexibilizados posibles, ¿vale? Es decir, vamos a intentar al final pues también tener alguna sesión grabada para que podáis, si no podéis en algún momento podáis acceder a ella posteriormente, varias fechas dentro de las posibilidades de los expertos para que si no podáis ir a una de las sesiones por streaming podáis ir a otra, porque siempre tienen ciertas ventajas en las que podéis interactuar y hacer preguntas al experto. Así que en la medida de lo posible vamos a intentar que sean lo más amplias, flexibles, con grabaciones, etcétera, para permitir la formación, ¿vale? Si estáis interesados, la forma de acceder, bueno, pues dentro de la web del proyecto hay un botón que es Apply Now, ¿vale? Ahí hay que rellenar tanto un formulario como un cuestionario de autoevaluación, que es el que os comentaba, nos va a servir para ver en qué situación estáis y qué necesitáis bueno, o cuál es nuestra recomendación para llegar a tener esa capacitación potente y consolidada en el acceso a los inversores en función de vuestra situación actual, ¿vale? El deadline para ello es el final de este mes. No sé si estáis algunos acostumbrados con los proyectos europeos y tal, pero no tiene nada que ver con una solicitud para un proyecto europeo o para una ayuda de carácter público. Es muchísimo más sencillo, así que por ahí os animo a intentarlo y a darnos en la medida de lo posible toda la información lo más exhaustiva posible para que podamos comprender bien cuál es vuestra situación y haceros esa sugerencia de pues, camino formativo lo más adecuada a la situación en la que vosotros ahora mismo estáis en este momento, ¿vale? Veo que María se conecta, estoy terminando. Como comento, tendréis ese primer resultado de la participación, que es el diagnóstico, que ya en sí mismo tiene un gran valor añadido, ¿no? Porque de alguna manera gente externa con conocimiento en esta temática os van a dar
una especie de resultado de dónde debéis poner el objetivo. En sí mismo yo creo que es muy interesante. En el link que os dejo estáis los cursos del Business Support Program para que los podéis echarle un vistazo a los tiempos, y luego tendréis esos eventos regionales para terminar. No lo he dicho, pero en principio está previsto que el Business Support Program se desarrolle entre mayo y junio de este año. Y el año que viene, bueno, pues volvemos a empezar el proceso con una nueva convocatoria, ¿vale? De una nueva edición, perdón. Estos son los socios del proyecto, simplemente para que los tengáis por aquí, por si os suenan y que veáis, más los clústeres asociados, que a día de hoy ya estamos en 43, si no estoy equivocada, a nivel europeo. Y mi contacto, por supuesto, a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener y que queráis resolver. María, todo tuyo. María, muchísimas gracias por contarnos este interesante programa que se va desarrollando en convocatoria. Iremos de todas maneras contando más noticias seguro por nuestros canales y bueno, ya os ha dejado ahí María los datos de contacto. Vamos a pasar a las preguntas, ¿vale? Teníamos algunas preguntas que habíamos ido recopilando por el chat, así que dejadme un segundo que las tengo aquí. Vale, teníamos, voy lanzando las preguntas y si la persona que la ha hecho sigue teniendo alguna duda o algo, pues podemos abrir micros y lo comentamos. Hay una pregunta de Joana, aparece, a Carlos, por la parte de Neotec, que entiendo, y pregunta, ha comentado que debe tener como mínimo 6 meses de antigüedad la empresa. Entendemos que esta convocatoria no aplica para empresas que todavía no se han constituido. Sí, pues yo creo que no, va a estar muy justito, porque como os decía, la referencia es el cierre de la convocatoria. Si se convoca, si sale pronto la convocatoria, que es la idea que tenemos, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, todavía tiene margen porque como es hasta 3 años, el año que viene pues podría plantear. También os digo que una empresa de muy reciente constitución es complejo que tenga un proyecto Neotec, ¿no? Se necesita un poquito de recorrido, un poquito de bagaje, de desarrollo detrás. Entonces yo creo que en este caso, salvo que se retrase mucho la convocatoria, que esperemos que no sea así, no va a poder acceder al año 2021. De acuerdo, Carlos. Yo creo que ha quedado claro. Hay otra pregunta también en relación con Neotec, acerca de la compatibilidad con los préstamos en ISA. Sí, en principio no hay ningún problema. NISA es un préstamo participativo, en parte incluso a veces nosotros lo hemos considerado como capital, pero no es incompatible con nuestra ayuda, que es una subvención a fondo perdido. Es algo distinto, no hay incompatibilidad. De acuerdo. Si me permitís meter una cuña, quería dirigirme a Andrés. Creo que sería muy interesante, Andrés, que nos contaras un poquito más sobre el proceso cuando una empresa acude directamente a buscar. Bueno, tenéis en la página web publicados todos los fondos que están homologados, que creo que tenéis ya un montón, no sé si son 59 o 60 fondos ya homologados que están además agrupados por una serie de temáticas, por los datos de contacto. Ese proceso, cuando una empresa, pues, en la situación, pues, que nos comentaba Marc, ¿no? Una empresa que ya incluso tiene algunas cosas con fondos públicos, pero puede querer acudir a capital privado. ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿contacta directamente con el fondo y en paralelo con CEDETI, o con el fondo y el fondo es el que contacta con CEDETI? Porque en este sentido me han hecho muchas preguntas y teniéndote a ti aquí, quiero aprovechar para que nos cuentes un poco más del proceso de contacto desde el punto de vista de la empresa. Ya, antes de responder a la pregunta, voy a hacer una pequeña reflexión sobre cómo estamos en el área que lleva esto dentro de la casa, ¿no? O sea, el haber apoyado esas 70 compañías con más de 95 millones comprometidos,
pues nos está llevando, o sea, estamos muy contentos y muy satisfechos con la evolución del programa, pero está tensando y poniendo a prueba nuestra capacidad de evaluar todas las propuestas que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, en el último Consejo de Invierte, que fue en el mes de marzo, aprobamos 15 compañías, 15 operaciones por valor de más de 20 millones de euros de compromiso. Y ha sido el primer consejo desde que pusimos en marcha la iniciativa de coinversión en el que hemos dejado operaciones en vuelo que no hemos podido llevar a ese consejo. O sea, hasta ese momento siempre llevábamos a consejo todo lo que estaba en vuelo y empezábamos con una hoja limpia, digamos. Bueno, a día de hoy tenemos unas 10 operaciones en vuelo para el siguiente consejo. Entonces, empezamos a tener, bueno, pues al final pasa también un poco como en todo, ¿no? No nos conocía demasiado la gente al principio, ahora nos empieza a conocer más y entonces pues hay más demanda, o sea, es una ley de vida. Entonces, a nosotros nos encantaría el poder ayudar mucho a las compañías, llevarles un poco de la mano de los inversores, pero he hecho esta reflexión inicial solo para que nos hagamos una idea de que la cantidad de recursos que tenemos es muy limitada y estamos muy focalizados en el tema de análisis e inversión y luego seguimiento de las compañías que tenemos. Entonces, la web está pensada para que las compañías tecnológicas que buscan financiación puedan ellas mismas pues, ver el tipo de inversores que hay, ponerse en contacto con ellos. Y luego es verdad que cuando el inversor manifiesta interés o empieza a valorar la posibilidad de hacer una ronda en la compañía, pues muchas veces se suele poner en contacto con nosotros. Nosotros somos un equipo muy accesible que habla con mucha gente. Tenemos un nivel de interlocución muy alto con tanto empresas como inversores, principalmente inversores. Y ahí, pues la verdad es que, por supuesto, antes de hacer cualquier inversión, siempre hablamos con la empresa, con la compañía. Antes nos desplazábamos a conocerla, a verla in situ. Esperemos poder retomar esa práctica en breve, que sería muy buena señal. Pero siempre estamos un poco también en contacto con la compañía. Entonces, como puedes ver, está todo montado para que el nodo de contacto con nosotros sea el propio inversor. Ahora bien, te soy sincero, o sea, tenemos bastantes compañías que se nos acercan, que nos preguntan y bueno, pues como decía antes, les atendemos. La cuestión es que cada vez nos cuesta un poco más el poder atenderles, ¿no? Pero nuestra capa tampoco es que aporte demasiado valor, porque al final quien mejor se conoce como compañía es la propia compañía y nuestra actividad de casamenteros, digamos, de poder ponerle en contacto con inversores, pues no va a añadir mucho valor, porque va a ser un correve y dile, ¿no? O sea, va a ser más eficiente que la compañía se ponga en contacto con los inversores de un modo un poco más directo. Pero ya te digo que compañías nos contactan. Cuando nos suelen contactar más compañías es porque nos llaman y nos dicen, oye, mira, estamos en una ronda, tenemos a este inversor y parece que podría estar interesado en Invierte. Bueno, pues en ese caso, por supuesto, es más que interesante. Tenemos el buzón de invierte@cti.es donde ese inversor puede contactar directamente sin necesidad de venir de la mano de nadie. Pero si la empresa quiere hacer un contacto previo para hablar con nosotros, contarnos un poco y poder decirnos, oye, ¿os parece que os cruce un correo con el inversor? Pues nosotros encantados. Entonces, por resumir y dar una respuesta cerrada, sería, lo ideal es que no vengan las compañías porque si no, no damos abasto, pero cuando vienen, pues si vemos que realmente aportamos algo de valor, pues, bueno, aunque no aportemos nada de valor, tratamos de darles respuesta y de ayudarles en el proceso. Sabemos que siempre intentáis aportar valor y responder a las empresas, pero es que es una pregunta muy habitual que nos hacen muchas entidades y bueno, porque quedara un poco compartida la respuesta, muchas gracias por ello. Tenemos aquí más preguntas. Mira, las siguientes preguntas además la ha hecho un compañero de la casa, Mario, que además es muy experto en Neotech. Marc lo sabe porque ha trabajado directamente con él, así que Mario, yo si me permites te doy entrada directamente a ti, porque yo no prefiero que hagas tú las preguntas que sabes mucho más de esta convocatoria que yo directamente, aprovechando que estás ya conectado. Entiendo que son preguntas a Carlos, ¿no? Sí. Muy buenas, muchas gracias, Carlos y Andrés. Muy interesante la jornada y a Mar también, y a mis compañeros. Carlos, las preguntas son para ti. Sí. La primera es más bien una confirmación, te la había puesto por ahí, que es para empresas que tienen accionistas que son personas jurídicas con más de un porcentaje de participación, en este caso el 25%, y que es los accionistas no cumplen con el requisito de antigüedad,
esto no es problema para que la empresa participada, si cumple, se presente, ¿verdad? Sí, no es problema, no es problema. La dificultad vendría, o el problema vendría de si entiendo que es una empresa que participa más del 25%, no fuese pequeña. Porque la condición pasa o no pasa, o la condición de admisibilidad es que sea una pequeña empresa que plantee el proyecto Neotec. Ahí vendría la dificultad, pero de la antigüedad no hay problema. Pero si fuese una mediana o una grande, la que tenga más del 25%, ya sabes, se convierte automáticamente mediano o grande a la empresa, vamos a decir, Neotec, y ya no sería elegible. Perfecto, porque tenemos muchas consultas en los dos sentidos y la primera la teníamos clara y esta era por confirmarla. Y la segunda es que tú habías comentado que la forma del pago, que además es de las cosas interesantes, de las muchas que tiene Neotec, es que el 60% de las anualidades es por anticipado y el 40% con la justificación. Pero te quería comentar que este año me consta, por nuestras empresas con las que hemos tenido éxito, es que el 60% del importe que se ha adelantado ha sido del dinero completo, independientemente de que la empresa haya solicitado 1 o 2 años. O sea, que le han dado el 60%. ¿Eso se va a repetir en este? Es así. Hubo un cambio, fíjate, creo que en 2019 ya fue el nuevo modelo. Hasta 2018 era anticipo de la anualidad, una o dos las que hubiese, pero ya desde el 19, seguro el 20 y casi con toda seguridad en el 21, en la que viene ahora, se va a anticipar el 60% del total sin avales, ningún tipo de condición al inicio, y el resto, el 40 que comentabas, pues al año 1 si es un proyecto de solo un año, o al final del segundo año si es un proyecto, si vamos a apoyar 2 años de plan de negocio. Pero eso sí, ha habido, y además nosotros sí, yo creo que había cierta confusión en el cambio, pero vamos, como el año pasado ya estaba muy claro, bueno, suficientemente claro, y este año se va a mantener con casi toda seguridad. Vale, era por conocer la corriente monetaria, que sabes que para este tipo de empresas es fundamental. Carlos, una última pregunta que no había ni anotado, pero por tu experiencia. Para la decisión de si acudir a un proyecto, como hay que presentar un plan de empresa 5 años y te financian o el primero y el segundo, con tu experiencia, ¿qué es lo recomendable para empresas pequeñas? ¿Que lo hagan en 2 por demostrar que tienen más capacidad de ejecución? Es que depende quizá también del área tecnológica, del sector en el que trabaje. Hay proyectos, no sé, se me ocurre la biotecnología, que yo conozco un poquito más, porque el periodo de madurez es más largo. Ahí pues quizá tenga más lógica plantear 2 años. A lo mejor en otro tema, no sé, TIC, que yo conozco menos, pues 1 año puede ser suficiente para poder llegar ya al mercado con algo. Depende mucho de cada caso. Lo habitual es que se nos planteen proyectos a 2 años, pero por supuesto existe la posibilidad de 1 y, como te digo, dependiendo de la tecnología, también el grado de madurez de la empresa. Si es una empresa de 3 años, pues igual con 1 más ya puede tener algo importante para mostrar a inversores o poder comercializar. Ya digo, depende mucho del caso. Llegan más con 2 años, pero 1 también es factible. No sé decir más. Estupendo. Pues nada, muchas gracias por la respuesta y muchas gracias a los dos por la intervención. A vosotros. Bueno, pues no veo que se animen más preguntas en el chat. Así que si nadie más lanza preguntas, el material de todo el evento va a estar grabado, va a estar a disposición de todas las personas. Tenéis nuestros contactos, nuestros correos. Quiero agradecer especialmente a Fedete, a Carlos y Andrés, a Marc de Polyfly, por dedicarnos vuestro tiempo y contarnos, todo acerca de los programas y de vuestra experiencia, Marc, que creo que es súper útil para otras empresas, y a María por contarnos este programa tan interesante y además por ajustaros todos también al tiempo, que me habéis hecho muy fácil mi trabajo hoy. Así que, bueno, como veo que no hay más preguntas, vamos a cerrar el evento y llegará toda la información por email y lo publicaremos en nuestros canales. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, María. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.